Habítame en la vida cotidiana, capítulo 11, los planos de existencia y el nirvana. Este es el último capítulo de la vida en la vida cotidiana. Vamos a comenzar con la diapositiva número 2. Ahí tenemos un cuadro acerca de los 31 planos de existencia. Empezando de abajo hacia arriba, tenemos 4 planos de sufrimiento, el plano humano, 6 planos de devas, 16 planos de brahmas materiales y 4 planos de brahmas inmateriales. En las diapositivas siguientes vamos a estudiar cada uno de estos grupos. Es importante comprender de que estos 31 planos de existencia se pueden clasificar en 3 grupos. El primer grupo es lo que se denomina los planos o la esfera de los sentidos. La esfera de los sentidos tenemos los 4 planos de sufrimiento, el plano humano y los 6 planos de devas. Estos 11 planos corresponden a la esfera de los sentidos. Y después tenemos la esfera de la materia sutil, que son los 16 planos de brahmas materiales, y después tenemos la esfera inmaterial, que son los 4 planos de brahmas inmateriales. Entonces estos 31 planos de existencia corresponden a la cosmología del budismo, y vamos a continuar con la diapositiva número 3, donde vamos a ver los 4 planos de sufrimiento. Ustedes pueden leer extensivamente acerca de esto en el capítulo 11, hay un archivo PDF y también está el sistema de cursos de eTutor. Los 4 planos de sufrimiento son, de más abajo hacia arriba, el infierno Niraya, el reino animal Tirachana Yoni, el plano de los espíritus hambrientos o espíritus carenciados Peti Visaya, y el plano de los demonios Asura Kaya. A su vez, los infiernos son de diferentes tipos, ustedes pueden leer. Todo esto está tomado de un sutta que se encuentra en el Majjhima Nikaya, que es el Dewadutta Sutta. Si ustedes leen el Dewadutta Sutta en el Majjhima Nikaya, en el Uparipanasa Majjhima Nikaya, ustedes van a ver esta descripción del Buda con relación a los infiernos. Dewadutta significa los mensajeros divinos, el sutta de los mensajeros divinos. Entonces, como dijimos, con relación a los 4 planos de sufrimiento, primero tenemos los infiernos, y ahí ustedes pueden leer distintos tipos de infiernos. Y después tenemos el plano o el reino animal. El reino animal, Tirachana Yoni, el Buda dice de que no existe en ningún otro plano de existencia mayor diversidad que en el plano animal. En el plano animal nosotros tenemos desde un mosquito, una pulga, por ejemplo, o un animal infinitesimal, hasta una ballena o un elefante. El Buda dice en los discursos, en los suttas, de que no existe ningún otro plano de existencia que tenga mayor diversidad que el plano animal, y eso se debe a los diferentes tipos de karma de los seres. Entonces, eso es el reino animal. Y después tenemos el plano de los espíritus carenciados o espíritus hambrientos, Peta Visaya, y el plano de los demonios, Asura Kaya. Entonces esos son los 4 planos de sufrimiento. Como nosotros ya vimos en el capítulo anterior, los seres que reconectan en alguno de estos 4 planos de sufrimiento lo hacen con una conciencia resultante insana, sin raíz. Los 4 planos de sufrimiento pertenecen a la esfera de los sentidos, como dijimos, y el periodo de vida en los 4 planos de sufrimiento es variable. Eso depende el tiempo de que uno pertenece en estos planos, de acuerdo al karma que a uno lo impulsa para reconectar en estos planos. Entonces eso es con relación a los 4 planos de sufrimiento. Ustedes pueden leer, hay información
muy detallada en el capítulo 11 del libro Abhidhamma en la vida cotidiana. Vamos a continuar con la diapositiva número 4, donde tenemos el plano humano. El plano humano es el plano número 5, empezando de abajo hacia arriba, y el plano humano también pertenece a la esfera de los sentidos. Manusa Bhumi es el término en Pali. Manusa significa ser humano. Y ser humano literalmente significa, o se utiliza para designar a aquellos seres o individuos que tienen mentes agudas y desarrolladas. Debido a que la mente humana es muy aguda, los seres humanos son capaces de acciones morales de peso y también de realizar acciones inmorales de peso, mucho más que otros seres. Desde el punto de vista de las acciones inmorales de peso, nosotros tenemos, por ejemplo, matar al padre o a la madre, o matar a un arahant. Esos se consideran kamas pesados, insanos. Y con relación a acciones morales de peso, tenemos el desarrollo de jhanas, o también el desarrollo del sendero de la fruición, o incluso la posibilidad de alcanzar el estado de Buda. Los humanos tienen ese gran rango de posibilidades debido a que su mente es muy aguda. Y el plano de vida el periodo de vida en el plano humano es variable. Se dice de que el plano humano puede aumentar a una gran cantidad de años y puede disminuir hasta aproximadamente 10 años. Ustedes pueden leer acerca de esta información también en el capítulo 11 de la vida en la vida cotidiana. Vamos a continuar con la diapositiva número 5, que son los 6 planos de los devas. Por encima del plano humano tenemos 6 planos de los devas. La voz deva Pali está relacionado con Dios en español. Es una raíz indoeuropea. Deva significa, una etimología de la voz deva es brillar. Los devas son seres luminosos. Y otra etimología es jugar. Deva se deriva de 2 raíces. Entonces, una raíz es brillar o luminosidad, y la otra raíz es jugar, divertirse, pasarla bien. Entonces, los devas pertenecen a la esfera de los sentidos, y dijimos de que existen 6 planos de devas, y existen devas terrestres y también devas celestiales. En la página número 1 del capítulo 11 ustedes pueden leer los 6 planos de los devas. El primero de ellos es el reino de los 4 grandes reyes, en Pali Chatu Maharajika, y por encima de este plano tenemos el reino de los 33 devas, Tawatinsa, y el tercer plano es el reino de los dioses, Yama, y el otro es el reino deleitable, Tusita. El siguiente es el reino de los dioses que disfrutan de sus propias creaciones, Nimana Rati. Y el último plano de los devas es el reino de los dioses que rigen sobre las creaciones de otros devas, Paranimita Vasawati. Entonces esos son los 6 planos de los devas. Y el periodo de vida de los devas es mayor que el plano humano. Si ustedes se mueven al primer plano de los devas, el periodo de vida es mucho mayor, y si ustedes se mueven al segundo plano de los devas, el periodo de vida es aún mayor, y así sucesivamente se va incrementando hasta llegar al sexto plano de los devas. Si ustedes están interesados en conocer el periodo de vida del plano de los devas, pueden leer el compendio de la Abhidhamma, de la Abhidhamma Sangaha, en el capítulo 5, el capítulo 5. Allí hay un cuadro y hay una explicación acerca del periodo de los devas. El periodo de vida de los devas se mide en lo que se denominan años celestiales, o sea que es un periodo mucho más largo que los años humanos.
Entonces eso es con relación a los 6 planos de los devas. Vamos a continuar ahora con la diapositiva número 6, que es los planos de los brahmas materiales, o los planos de los brahmas de la materia sutil. Los brahmas de la materia sutil o los planos materiales tienen propiedades materiales, lo mismo que los devas. Y ya nosotros ahora cambiamos y estos brahmas pertenecen a la esfera de la materia sutil. Para poder alcanzar estos planos o para poder reconectar en estos planos se requiere el desarrollo de las absorciones meditativas de la materia sutil Rupayana. Por ejemplo, hay distintos tipos de meditaciones que conducen al desarrollo de las absorciones materiales. Una de ellas es lo que nosotros llamamos en Pali kasinas, que son unos discos que pueden obtener aproximadamente unos 30-33 centímetros de diámetro, y estos discos son instrumentos que se utilizan para poder desarrollar estas absorciones llanas de la materia sutil. Estos discos, o sea, uno los trata de memorizar y visualizar en la mente. Y cuando uno visualiza este disco en la mente, uno llega eventualmente al desarrollo de lo que se denominan las absorciones meditativas o llana. Entonces, un individuo que ha desarrollado estas absorciones llana y muere con estas absorciones intactas, se dice de que va a reconectar en el plano de la materia sutil. Otro tipo de meditación que conduce al desarrollo de las absorciones o de las llanas de la materia sutil es la meditación de la respiración. La respiración puede ser un objeto de esta meditación de tranquilidad que conduce al desarrollo de estas absorciones de la materia sutil. Si ustedes están interesados acerca de esto, pueden leer el último capítulo del compendio de la Abhidhamma. Allí está explicados los 2 tipos de meditación, el capítulo 9 del compendio de la Abhidhamma. Allí están explicados los 2 tipos de meditación e incluso hay un cuadro donde están los tipos de meditación que conducen al desarrollo de las absorciones meditativas de la materia sutil, etc. Ahora, los brahmas poseen solamente 2 sentidos: el sentido de la vista y el sentido del oído. Se dice que los brahmas carecen de los restantes sentidos. No obstante, los brahmas poseen rupa o un cuerpo físico. Se dice de que los brahmas no tienen sensibilidad o el sentido del tacto, carecen también del sentido del olfato y carecen del sentido del gusto. Entonces, son los 2 sentidos que los brahmas tienen: la vista, el oído. Y los planos de los brahmas se agrupan de acuerdo a las llanas. Existen 4 llanas de acuerdo al método de los suttas y 5 llanas de acuerdo con el método de la Abhidhamma. Si nosotros agrupamos los planos de acuerdo a estas 4 llanas, cada llana se divide en 3 subplanos de acuerdo al grado que el individuo ha desarrollado la llana. También ustedes están interesados en leer más acerca de esto, pueden leer en el capítulo 11 de la Abhidhamma en la vida cotidiana y también, como dije anteriormente, en el capítulo 5 del compendio de la Abhidhamma, la Abhidhamata Sangraha. Ahora, los brahmas, en los planos superiores de los brahmas, se denominan las moradas puras, Suddha Vasa. Y hay varias moradas puras, y en estas moradas puras solamente reconectan a aquellos individuos nobles que han alcanzado el estado de no retorno. O sea que solamente individuos que han alcanzado el estado de no retorno anagami pueden reconectar en estas moradas puras. Y se dice de que estos individuos que reconectan en las moradas puras después alcanzan el estado de arahant en estas moradas puras, y como arahants
eventualmente en estas mismas moradas puras alcanzan la liberación final. Entonces, no obstante que en las moradas puras solamente reconectan anagamis, dentro de las moradas puras es posible encontrar también arahants antes de que han alcanzado el parinirvana o la liberación final. Otra cosa que es importante mencionar aquí es de que se dice que solamente aquellos individuos nobles que han alcanzado el estado de no retorno anagami reconectan en las moradas puras. Pero no todos los anagamis reconectan en las moradas puras. Tenemos anagamis que pueden reconectar en los otros planos de los brahmas inferiores a estos. Los anagamis, por haber erradicado las raíces, las impurezas mentales, no vuelven o cierto tipo de impurezas mentales no vuelven a reconectar en el plano de los sentidos. Cuando nosotros decimos de que el anagami es un individuo que no regresa, tenemos que entender claramente qué significa de que no regresa a dónde. No regresa al plano de los sentidos, pero va al plano de la materia sutil. Entonces, aquellos anagamis que no reconectan en las moradas puras pueden reconectar en los planos inferiores de la materia sutil a partir de la primera, segunda, tercera llana, etc. Ahora, es interesante mencionar de que entre los brahmas inmateriales existe un tipo de brahma que se llama en Pali Asanya Sata. Y estos brahmas, Asanya Sata significa seres sin percepción. Pueden leer acerca de los seres sin percepción o los brahmas sin percepción en la página número 22 del capítulo 11 de la vida cotidiana. Ahí dice, los brahmas sin percepción son seres divinos sin ninguna conciencia o mente. Como seres humanos, ellos encuentran defectos con la conciencia chitta y la memoria saña. Ellos piensan que todas las formas de codicia surgen debido a la conciencia. Esto es importante. Existe este tipo de concepción, o opinión o noción, de que el sufrimiento humano, o el sufrimiento en general, se debe a la existencia de la conciencia. Porque nosotros tenemos conciencia, nosotros experimentamos sufrimiento. Si nosotros no tuviéramos conciencia, nosotros no experimentaríamos sufrimiento. Entonces continuamos leyendo. Ellos también piensan que la vida sería tan pacífica si no hubiera ninguna conciencia. Mientras se concentran en los defectos de la conciencia, por ejemplo, la conciencia es aborrecible, ellos desarrollan un tipo de meditación, es decir, una jhana, una absorción meditativa. Ellos desarrollan un tipo de jhana denominado aversión hacia la percepción, sanya, viraga, bhavana. Sanya significa percepción, viraga significa aversión o desapego, y bhavana significa desarrollo o meditación. Cuando ellos mueren, renacen como brahmas en el plano de los brahmas sin percepción, asanya, sata, brahma. Asanya significa A significa no, sanya percepción, sata significa ser. Ser sin percepción, brahma, un brahma sin percepción. Y viven como estatuas doradas, están de pie, sentados o reclinados sin conciencia. Su ciclo de vida es de 500 segundos. Ahora, se dice de que la diferencia entre los brahmas, entre estos brahmas sin percepción y una roca, por decir así, es de que estos brahmas sin percepción poseen todavía una propiedad material que nosotros estudiamos en el capítulo anterior, que se llama jivita indriya, que es la facultad vital material. Esta propiedad material es una propiedad material generada o producida por el kama. Entonces, esa es la diferencia que existe entre estos brahmas sin percepción y, digamos, la materia sin vida. La materia sin vida, como una roca, etcétera, carece de esta propiedad material, facultad
vital material o jivita indriya, mientras que estos brahmas sin percepción, no obstante carecen de conciencia y de factores mentales, esa propiedad material todavía existe. Cuando ha pasado un periodo de tiempo, estos seres sin percepción reconectan nuevamente en alguno de los otros planos de los sentidos. Entonces eso es con relación a los 16 planos de los brahmas materiales. Se dice de que los brahmas de la materia sutil o los brahmas materiales, debido a que han alcanzado estos planos, debido al desarrollo de las jhanas o las absorciones meditativas, no tienen dosa o el factor mental de el enojo o la aversión mientras ellos están en esos planos de existencia. No necesariamente significa que los brahmas de la materia sutil o los brahmas materiales sean individuos nobles. En los planos de los brahmas de la materia sutil puede haber individuos nobles, o estos brahmas pueden ser individuos ordinarios. Vamos a continuar ahora con la diapositiva número 7, que es el plano o los 4 planos de los brahmas inmateriales. Esta es una esfera diferente, es la esfera inmaterial. Nosotros mencionamos de que existe la esfera de los sentidos, la esfera de la materia sutil y la esfera inmaterial. Estos 4 planos de brahmas inmateriales pertenecen a la esfera inmaterial. Si ustedes quieren pueden leer acerca de esto en la página número 23 del capítulo 11. Y estos planos se alcanzan mediante el desarrollo de las absorciones inmateriales. Existen 2 tipos de absorciones llanas: las absorciones de la materia sutil y las absorciones inmateriales. Para poder desarrollar las absorciones inmateriales es necesario haber desarrollado previamente las absorciones de la materia sutil. Y después de que un individuo ha desarrollado las absorciones de la materia sutil y alcanzado la absorción más elevada, es posible que este individuo desarrolle lo que se denominan las absorciones inmateriales. Y existen 4 absorciones inmateriales, que son la conciencia, el espacio infinito, después la conciencia infinito, la nada y la percepción y la no percepción. Ustedes pueden leer acerca de esto en el capítulo 1 de la Vidamata Sangraha, el compendio de la Vidama. Se habla acerca de las 4 absorciones inmateriales. Entonces aquellos seres que desarrollan estas absorciones inmateriales y mueren con estas absorciones inmateriales intactas, es decir, sin haberlas perdido, van a reconectar en los planos de los brahmas inmateriales. Y como su nombre lo dice, los brahmas inmateriales no tienen materia, rupa, solamente tienen conciencias y factores mentales, chatasika. Estos son los planos más elevados de la cosmología, o los planos más elevados en el samsara. Ahora se dice de que, no obstante, estos planos son planos que se alcanzan a través de estas absorciones o conciencias sublimes. El primer plano de existencia, precisamente, no es un buen plano para un individuo ordinario, porque al carecer de los órganos de los sentidos, estos seres carecen de la posibilidad de escuchar o aprender el Dhamma. Se dice que para poder alcanzar la conciencia del sendero o los estados de iluminación se requiere haber escuchado de otra persona la enseñanza del Buda para poder practicar el Dhamma. Entonces, si estos brahmas inmateriales no han alcanzado ninguno de los estados de iluminación, existir en estos planos es un plano que impide, mientras este individuo esté en este plano, alcanzar alguno de los estados de iluminación.
Por lo tanto, para los seres ordinarios se consideran planos desfavorables con relación a la práctica y la realización del Dhamma que el Buda descubrió. Entonces esos son con relación a los 31 planos de existencia. Nosotros hemos terminado los 31 planos de existencia. Vamos a repasar estos 31 planos de existencia. Volvemos a la diapositiva número 2. Entonces tenemos primero los 4 planos de sufrimiento, que está dividido, como dijimos, en infiernos, el reino animal, los espíritus carenciados y los demonios. Y por encima de los 4 planos de sufrimiento tenemos el plano humano, y por encima del plano humano existen 6 planos de devas. Estos 11 planos se denominan planos de los sentidos o la esfera de los sentidos. Y por encima de los devas tenemos 16 planos de brahmas materiales. Y si nosotros eso pertenece a la esfera de la materia sutil, y el otro, los 4 planos de los brahmas inmateriales que pertenecen a la esfera inmaterial. Ustedes pueden leer más en detalle esto en el capítulo 11. Ahora, el último punto de este capítulo es con relación al Nirvana. Nosotros estudiamos al comienzo de este curso que existen 4 realidades últimas. Primero estudiamos de que existen 2 tipos de realidades: la realidad convencional y la realidad última. Y la realidad última consiste de 4: la conciencia, los factores mentales, la materia y el nirvana. Entonces el nirvana es la 4ª realidad última. El nirvana está formado del prefijo ni y wana, vechika-na. Y se define, hay 2 definiciones del nirvana. La primera es aquello que está fuera del campo objetivo, del apego, etcétera, que se compara, el apego se compara como un hilo que une las distintas existencias. O sea que el apego o loba, que es el factor mental, la chitasika, loba de apego, deseo, es como un hilo que une las distintas existencias de un ser. Y se dice de que el nirvana está fuera del campo objetivo del apego. ¿Qué significa esto? Esto significa de que el nirvana no puede ser tomado como objeto por el apego o las otras impurezas mentales. Todas las demás realidades últimas pueden ser tomadas o están dentro del campo objetivo del apego y de las otras impurezas mentales. Aún las llanas de la materia sutil o las llanas inmateriales, que son consideradas como conciencias sublimes, están dentro del campo objetivo del apego de otras impurezas mentales. Por ejemplo, si uno desarrolla llana, uno puede experimentar, cuando uno desarrolla llana, un gran regocijo, una gran felicidad. Entonces uno se puede apegar a esa conciencia o ese estado que uno alcanzó. Sin embargo, el nirvana se dice de que está fuera del campo objetivo de las impurezas mentales. Nunca puede ser tomada, nunca puede ser el objeto de el apego a otras impurezas mentales. Entonces eso es lo que significa la primera definición que nosotros estamos dando aquí del nirvana. Y el nirvana también se define como aquello por medio del cual las flamas del apego, enojo o ignorancia se extinguen. Cuando un individuo alcanza la iluminación, en este individuo surgen unas conciencias que nosotros denominamos la conciencia del sendero, maga,
y también inmediatamente después de las conciencias del sendero surgen 2 o 3 momentos de conciencia de fruición, pala. Estas conciencias del sendero y conciencia de fricción toman como objeto el nirvana. Entonces, por esa razón se dice de que el nirvana es el objeto de las conciencias del sendero y las conciencias de fricción. Solamente las conciencias del sendero y las conciencias de fricción, generalmente hablando, toman el nirvana como objeto. Y cuando las conciencias del sendero toman el nirvana como objeto, se erradican las impurezas mentales del individuo que está experimentando esta conciencia o haciendo surgir esta conciencia del sendero. Entonces, de esa forma también nosotros podemos entender el nirvana. El nirvana es un objeto que puede ser tomado por cierto tipo de conciencias. ¿Cuáles son las conciencias? Las conciencias del sendero, maga, y las conciencias de fricción, pala. Ahora, se dice de que el nirvana es algo que está más allá de la lógica y el razonamiento. No es algo que nosotros vamos a realizar o a experimentar a través de el razonamiento o a través de la lógica. Es algo que está más allá de eso. Y el nirvana, por lo tanto, es algo que es muy difícil de percibir o de realizar. Pero puede ser realizado o experimentado por los sabios, cada uno en su propia mente. Esa es una de las cualidades o una de las virtudes del Dhamma, que es la segunda joya, la segunda gema. Si ustedes estudian las cualidades del Dhamma, que hay 6 cualidades del Dhamma, una de ellas es Pachatan Veritavo Wiñuji, que significa que puede ser experimentado por los sabios, cada uno en su propia mente. Si ustedes están interesados en profundizar o leer más acerca del nirvana, en la clase número 12 del curso introductorio de Abhidhamma hay una explicación muy buena y detallada acerca de el nirvana por parte del venerable Siddhananda. Entonces con eso nosotros vamos a dar por terminada esta clase número 11 y también damos por terminado este curso online de Abhidhamma en la vida cotidiana. En la diapositiva número 9 están las lecturas recomendadas. Leer el capítulo 11 del libro Abhidhamma en la vida cotidiana y el capítulo 12 del curso introductorio de Abhidhamma. Ustedes allí van a poder leer acerca del nirvana, que es una parte de esta clase. Si tienen interés en profundizar más acerca de los planos de existencia, por favor leer la primera sección del capítulo 5 del compendio de la Abhidhamma, el Abhidhammata Sangaha de Anuruddha, y con relación al nirvana, la última sección del capítulo 6 del compendio de la Abhidhamma. También ahí ustedes pueden leer más acerca de la cuarta realidad última. Entonces con esto damos por terminado la clase esta número 11 del curso Abhidhamma de la vida cotidiana, y también damos por terminado este curso de Abhidhamma en la vida cotidiana.